Buenas noches. Continuamos con motores de maquinaria pesada, que es la segunda parte. Hoy nos vamos a abocar todo lo que es los componentes de un motor, que nosotros tenemos que conocer lo que es un motor, cuántas partes tiene un motor, qué componentes van en esos componentes. Muchos de nosotros no sabemos, por ejemplo, una culata. Muchos, no todos, no, muchos. Sabemos que la culata es la parte superior del monobloc, en el cual hay muchos componentes. Por ejemplo, tenemos lumbreras de escape por donde salen los gases quemados al exterior. Tenemos lumbreras de admisión que por donde salen, o por admisión por donde que entran los gases frescos al interior del motor. También hay motores donde que el eje de levas va encima de la culata. También en la culata tenemos los inyectores. También tenemos en la culata, también tenemos las guías de las válvulas. También tenemos los asientos de las válvulas. Y así vamos a conversar de cada uno de ellos. También hay motores que están fabricados de diferentes tipos de culatas. Hay una sola culata, ¿no? Ya sabemos por qué la desventaja de lo que es una culata para varios cilindros. Cuando hacemos un recalentamiento, esta culata llega a embarquillarse y se sopla la empaquetadura, ¿no? Entonces, es motivo por el cual algunos motores tienen una culata por cilindro. Por ejemplo, en el motor Cummins tienen dos cilindros, una culata. Si hablamos de 6 cilindros, va a llevar tres culatas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, hablamos, ahí tenemos la empaquetadura, ¿no? O junta de culata. Esa junta de culata, por ejemplo, ¿qué hace? Eh, Conserva la estanqueidad, ¿no? A pesar que el monobloc y la culata, las superficies son bien lisas, no es el todo, porque cuando va a trabajar, siempre va a llegar a dilatarse estos dos componentes y va a tender a salir la compresión, va a haber fuga de gases, ¿no? Hasta el mismo líquido, el agua va a salir por ahí. Entonces, para eso es las empaquetaduras o la junta de culata. Por ejemplo, ahí tenemos el monobloc. El monobloc es la parte central del motor en el cual están todos los componentes ¿no? de todo el motor. En el monobloc tenemos, por ejemplo, los cilindros, en el cual los pistones hacen los 4 tiempos: admisión, compresión, expansión y escape. También tenemos ahí lumbreras de agua, o chaquetas o camisas de agua que le denominamos. También tenemos ahí el cigüeñal. También en la mayoría de los motores también va ahí el eje de levas, ¿no? Entonces, también, o sea, también tenemos ahí venas de lubricación, ¿no? También tenemos ahí, por ejemplo, tenemos todos los engranajes de sincronización que van en la parte de adelante, ¿no? En la parte posterior van la caja de engranajes. En la parte inferior tenemos, por ejemplo, el cárter. Hay algunos motores que tienen, por ejemplo, el cárter superior y cárter inferior. En este diseño solamente nos muestra un cárter, ¿no? Dos cárter. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, en este caso, el motor tiene 3 partes: culata, monobloc y cárter. Pero si estaríamos hablando de un cárter superior, ¿no es cierto? En el cárter superior está alojado el cigüeñal, ¿no? Entonces quiere decir que el cigüeñal donde va a estar alojado ya no van a ser pues con tapas, ¿no? Con chumaceras, sino una sola plancha va a ir con sus chumaceras para poder ajustar lo que es el, el cigüeñal, ¿no? Y el cárter pues es el depósito del aceite. También tenemos ahí lo que es eh,
Lo que vemos también ahí va un distribuidor. En este caso, si nos habla de un distribuidor, nos está hablando de un motor gasolinero, ¿no? También nos habla, por ejemplo, de un filtro de aceite, de un filtro de aceite, de una bomba de agua. También nos habla ahí de una junta de cárters, ¿no? También nos habla ahí tapón de drenaje del cárter, ¿no? También nos habla ahí por ejemplo, junta de colector de escape o junta de culata pues de escape, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos componentes que más o menos ya conocemos, entonces también podemos decir que el motor tiene partes fijas y partes móviles. Cuando hablamos fijas, son los componentes que no se mueven, como la culata, como el monobloc, el cárter, ¿no? Lo que es el mueble de escape, lo que es el colector, o el colector de admisión, mueble de admisión, ¿no? Ya sabemos por el mueble de admisión entran ahí el aire fresco al interior del motor, por el, por, por el colector de escape salen los gases quemados al exterior, ¿no? Y no nos olvidemos, en los motores petroleros, en ese colector de admisión, está colocado pues el dispositivo del precalentador, como una resistencia, que cuando nosotros en el tablero monitor, ¿no? O en la parte de frente en la consola, hay, por ejemplo, lo que es el indicador del precalentador, que es hoy en día es hasta 50 segundos, ¿no? Entonces, si nosotros accionamos y el componente, pues, el que va a funcionar está en la entrada de aire en el colector de admisión, donde que es como una resistencia de plancha que se calienta, entonces el aire cuando entra se pasa por ahí, se calienta y entra pues a la cámara de combustión para poder encender el motor. Si va a llevar este precalentador ya no tenemos por qué echarle el éter o la gasolina, terminantemente prohibido, ¿cierto? Ahora vamos a hacer qué es el componentes básicos del motor, la culata. La culata es un elemento del motor montado en la parte superior del bloque o monobloc también, ¿no? La estructura principal del motor, que cubre los cilindros y forma la cámara de compresión. Cuando hablamos de los cilindros, en el cilindro hace pues los pistones los cuatro tiempos, admisión, compresión, expansión y escape. Y si decimos la cámara de compresión o la cámara de combustión es el espacio donde se produce pues la expansión, ¿no? En la cabeza del pistón. Sirve como tapa de los cilindros y como alojamiento del mecanismo de válvulas. Ya sabemos que hay dos tipos de válvulas, válvula de admisión y válvula de escape. La válvula de admisión se abre en el tiempo de admisión. En el tiempo de compresión, expansión y escape están completamente cerradas. La de escape también se abre solamente en el tiempo de escape, para que salgan todos los gases quemados al exterior. Pero por A o B permaneciera abierta una de estas válvulas que cuando no está en su tiempo, entonces ya el motor ya está descompresionado, ya es una anomalía en la cámara para que no tenga fuerza, ¿no? Y también está ahí, y también se fija el bloque por medio de tornillos o espárragos. Nomenclatura. La culata presenta numerosas perforaciones y partes mecanizadas destinadas a reducir algunas piezas postizas, accesorios del motor y diversos conductos. Ahí tenemos la culata, sus partes, conducto del escape, conducto de refrigeración, ¿no? Conducto de refrigeración que por ahí pues va a caminar o va a circular el agua, ¿cierto? El agua va a circular para sacar toda la temperatura que se produce alrededor de las válvulas, ¿cierto? Tenemos la guía de la válvula, ¿no? El número 3 es una guía, pues estas guías también podemos hablar mucho de estas guías. Hay guías postizas, ¿no? Y también hay guías donde que son fijas. Las fijas mayormente hay que hacer, ya no se saca pues, por ejemplo, no, ya no se saca ya no se compra esas guías, sino en el mismo sitio
se lleva al especialista que lo va a hacer mecanizado ¿no? Y lo mecaniza, pero nos pide pues una válvula en super. Super quiere decir pues en una medida. Vamos a suponer que ha tenido 25 en 50, ¿no? Pero mayormente vienen 5 en 5, 5, 10, 15, ¿no? Entonces, más grueso que los vástagos va a ser ya, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí está la guía, pero en esa guía también pues está los obturadores o los retenes de las válvulas, ¿no? Pues si estas guías, por ejemplo, se gastan, por ahí pues puede entrar el aceite a la cámara de combustión y el motor va a empezar a humear color azul, ¿cierto? Tenemos el alojamiento del inyector, tenemos alojamiento de la cámara de precombustión y tapas, ¿no? Superficies rectificadas, sello de la cámara de agua, tapón de cámara de agua, conducto de admisión, que por donde entra los gases frescos al interior del motor. Ahí tenemos sus partes, ¿no? Uh, bien especificado para darnos cuenta, pues, que la culata tiene diferentes componentes para que pueda, ¿no? Trabajar. No nos olvidemos si digamos, por ejemplo, si esta, por ejemplo, cuando se prende la temperatura del refrigerante, no podemos echar a un motor caliente lo que es el agua, ¿no? Tenemos que esperar, porque si nosotros le echamos el agua, se rajan, se raja pues la culata a la altura de los pistones, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahí tenemos, existen tres tipos de culatas. Culata completa, una sola culata, culata individual, que estas culatas van pues por un cilindro, ¿no? Si tenemos un motor de cuatro culatas. Si tenemos un motor, un monobloc para 6 cilindros, seis culatas. Son culatas individuales, ¿no? Culata de 2 cilindros, por ejemplo, en el Komatsu, mayormente vienen estos dos, ¿no? En todo caso estaríamos hablando, si un motor tiene 6, vendrá pues 3 culatas. Bueno, mayormente pues todos estos componentes hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, la ventaja más grande que hay en esto es que si digamos se sopla la empacatadura de la culata, que es uno solo, tenemos que sacar todo y cambiar, pues, ¿no es cierto? En cambio, si es uno que es individual, entonces solamente sacamos eso y cambiamos y seguimos trabajando, ¿no? Entonces, es por ello pues que nosotros podemos, ¿no? Podemos identificar cada motor, ¿no? Y es pues la ventaja. Por ejemplo, nosotros cuando echamos agua fría a un motor caliente, cuando una culata es una sola, ¿no? O cuando hablamos de la culata completa, se llega pues a rajarse, ¿no? Ahí tenemos tipos, una sola culata. Por ejemplo, esta culata viene a ser pues para 6 cilindros. Es un motor de 6 cilindros. Según el sistema de refrigeración en los motores, las culatas se pueden clasificar en dos tipos generales. Las que se utilizan en motores refrigerados por agua, o sea que son refrigerados por agua. Acá tenemos, existen motores diésel equipados con una sola culata para todo el bloque, o bien con una sola culata para cada grupo de 2 o 3 cilindros, o una para cada cilindro. Ya hemos visto ya eso. Construcción. Generalmente se les construye de una sola pieza de hierro fundido o de aleaciones de aluminio. Su diseño es robusto para soportar las levas presionadas de compresión. Características. Las culatas de hierro fundido presentan características propias del metal con que, con que ya se construye, son de mayor peso y menor capacidad. La de disipación de calor, pero también es menor su coeficiente de dilatación. Las culatas de aleaciones de aluminio son más livianas y con mayor capacidad de disipación de calor, pero con más alto coeficiente de dilatación, lo que obliga a extremar las precauciones cada vez que se realiza una operación en ese tipo de culata.
Bueno, mayormente pues la maquinaria pesada viene pues muy pocas veces con lo que es la culata de aleaciones de aluminio. La mayoría son pues de fierro fundido, ¿no? O hierro fundido, ¿cierto? Son dos tipos de materiales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el mantenimiento. La culata se debe reajustar y regular las válvulas según las especificaciones del fabricante, ¿no? Precauciones, evite el recalentamiento, no aplique agua fría con el motor sobrecalentado. No suelte los tornillos de la culata con el motor caliente a fin de evitar deformaciones. De acuerdo a su peso debe ser manipulada con tecla. Como hemos hablado en las precauciones, cuando hablamos evite el recalentamiento, quiere decir, nosotros cuando operamos una maquinaria pesada o estamos conduciendo un vehículo, debemos estar alertas, ¿no? Mirando siempre el tablero de instrumentos, porque ahí, cuando se prenden las temperaturas, ¿no? Nosotros ya debemos estar, ¿no? Dar el mantenimiento respectivo de esa máquina. Por ejemplo, ahí nos dice, no aplique agua fría con el motor sobrecalentado. Por ejemplo, se prende la temperatura, lo apagamos el motor, abrimos la tapa de presión y echamos agua, está mal eso. Tenemos que esperar unas 20 minutos o media hora que se enfríe y luego podemos aumentar agua, ¿no? No suelte los tornillos de la culata con el motor caliente a fin de evitar deformaciones. No podemos hacer ningún tipo de operación cuando el motor está caliente, ¿no? De acuerdo a su peso debe ser manipulado con tecla, claro, ¿no? Si es que mayor, si es que es grande, ¿no? Monobloc o bloque del motor. El monobloc o bloque del motor. Por ejemplo, este motor que vemos es un motor de V, de 8 cilindros, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, su orden de encendido es un 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2, ¿no? En el anterior, por ejemplo, mayormente son pues, unas 5, 3, 6, 2, 4. O si hablamos de 4 cilindros nada más, entonces quiere decir pues que su encendido va a ser una 342, ¿no? Entonces son, ahora, cuando hablamos de un monobloc que es en V, hay varias, ¿no? Hay de 35, hay de 45 y hay de 60 grados también en los ángulos, ¿no? No todos son iguales, ¿no? Hay diferentes tipos de motores, ¿no? Constitución, generalmente el bloque del motor está constituido por las siguientes partes. Ahí tenemos sus partes, ¿no? Monobloc o bloque del motor. Tenemos el bloque, tenemos cilindros o camisas, tenemos ahí bancadas principales donde va el cigüeñal, alojamiento del árbol de levas, galerías de refrigeración o conductos de agua y conductos de lubricación. Son algunas partes que tiene este monobloc. Bueno, dentro de eso pues hay bastantes. Por ejemplo, cuando hablamos de conductos de lubricación, son venas por donde el cual el aceite fluye para poder lubricar cada cilindro, ¿no? Mediante cañerías o mediante conductos que va por la biela, ¿no? Ahí tenemos construcción. Normalmente el bloque de los motores diésel se fabrica de hierro fundido o de aleaciones de aluminio. La superficie superior e inferior son mecanizados para obtener un cierre hermético, así como las partes donde se aporta donde se apoya el cigüeñal y el árbol de levas, las cuales requieren una correcta alineación para su funcionamiento. En el extremo del bloque se encuentran además los conductos de refrigeración y lubricación que se comunican con el exterior para su limpieza a través de sellos y tapones. Por ejemplo, hay conductos de refrigeración y lubricación. Sabemos que los motores petroleros trabajan a grandes temperaturas y de tal manera cuando trabajan a grandes temperaturas, no solamente pues que el agua o el refrigerante es el que va a tener que sacar la temperatura, ¿no? Porque las temperaturas son muy elevadas. Entonces, el aceite del motor también va a tener que sacar también esa calor, tiene que ayudarle a,
a sacar las temperaturas. No solamente lubrica, también saca la calor, ¿no? También ayuda a disipar la calor, porque son motores de temperaturas muy elevadas, ¿no? Entonces, por eso nos habla, pues, de refrigeración y de lubricación. Entonces, quiere decir, el sistema de refrigeración mantiene la temperatura normal de funcionamiento del motor y el sistema de lubricación, a más de ayudar a lubricar las partes móviles del motor, también pues ayuda a refrigerar también, ¿no? Entonces, no es solamente pues que el agua o el aceite, ¿no? Su misión es solamente enfriar, ¿no? Ahí tenemos tipos, se clasifican según el ciclo de trabajo, motores de 4 tiempos, motores de 2 tiempos. Nosotros más vamos a hablar, ya sabemos que motores de 4 tiempos, los motores de 4 tiempos, ¿no? Los motores de 4 tiempos tienen 4 carreras del pistón. Y los motores de 2 tiempos solamente 2 carreras del pistón, ¿cierto? Según la disposición, motores en V, motores de cilindros opuestos, motores en cilindros radiales, ¿no? Según el número de cilindros, monocilíndricos, policilíndricos, ¿no? Ahí tenemos tipo de monoblocks, ¿no? Tipo de motores también podríamos decir, en línea, ¿no? En motores V,